Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 16 de enero y el día viene diciéndole adiós a la borrasca Hipólito y dándole la bienvenida a otra borrasca. Tiene nombre de mujer, se llama Irene. Este martes la lluvia volverá a acompañarnos en la mitad occidental de la península y de Canarias. Podrán ser fuertes y abundantes en la isla de La Palma y en zonas también del sistema central. Mañana el viento de Irene será más fuerte y las lluvias más copiosas, pero en las mismas zonas. No se esperan lluvias en el litoral mediterráneo, con 25 grados a la sombra en Murcia o en Valencia y en torno a los 20 grados que podríamos llegar a tener hoy en Bilbao o en Santander. En Barcelona nos quedaremos en 17, lo mismo en La Coruña. En Madrid 14 grados, esto es un invierno más que suave. Y en Valencia, como digo, 25 graditos para este martes con esa borrasca llamada Irene. ¿Cómo viene el día? Bueno, mirando a Estados Unidos porque se ha iniciado la carrera hacia la Casa Blanca. Ha arrancado el ciclo electoral en Estados Unidos y el gran protagonista sigue siendo Donald Trump. Anoche los ciudadanos del estado de Medio Oeste se reunían en casas, en polideportivos, en iglesias y votaban a su candidato republicano favorito. Y Trump ha quedado favorito, ha barrido de un plumazo y con gran diferencia al resto de sus rivales. El exmandatario, eso sí, ha decidido aprovechar todo su periplo judicial por el país para hacer campaña también a las puertas de los juzgados. Donald Trump tiene otra cita judicial en Nueva York para decidir cuánto dinero debe pagarle por segunda vez a la escritora Carroll por difamación. Hay que recordar que Carroll ya ganó un primer encuentro jurídico que acabó con una indemnización de $5 millones y esta vez pues le acusa a Trump por unas declaraciones del año 2019 en las que afirmaba que la escritora se había inventado su historia de abuso sexual para vender más libros. La verdad es que el ambiente está coldeado, pero Trump sigue ahí, con top de popularidad y arrasando. Mientras tanto, el punto de mira está en el Mar Rojo. La Unión Europea está ultimando la puesta en marcha de una misión en el Mar Rojo que sea independiente de la desplegada ya por Estados Unidos. Sería una misión en la que los países europeos podrán participar de manera voluntaria y que no tendrá funciones ejecutivas, ya que en ningún momento podrá disparar para repeler los ataques, sino que tendrá un cometido de disuasión. La verdad es que la situación se está recrudeciendo en las últimas horas tras los bombardeos de Estados Unidos y de Reino Unido. Ayer Washington y también Londres denunciaron que un carguero norteamericano fue alcanzado por un misil cerca de Yemen. Ya veremos a ver lo que pasa, pero la situación es máxima y veremos qué efecto va a tener en el comercio mundial, en el comercio aquí en España y en los precios. En los mercados financieros, hoy nos preguntamos si se ha quedado Grifols a tiro de OPA. Recomiendo encarecidamente un artículo que hay escrito en el diario Expansión por parte de Roberto Casado y de Pepe Bravo. Dice que varios fondos de capital riesgo se han aproximado a Grifols para plantear una posible entrada en el accionariado o incluso para una oferta pública de adquisición de acciones. CVC, Cinven o EQT fueron algunas de las entidades de inversión que tantearon una posible transacción que les permitiera tomar una posición significativa en el fabricante de derivados de plasma sanguíneo. Sin embargo, hay dos problemas. La operación sería complicada por dos motivos. Uno, la elevada incertidumbre sobre la potencial aparición de nuevas sorpresas en las relaciones accionariales, financieras o comerciales entre Grifols y Scranton. Y dos, la elevada deuda de la compañía. El potencial comprador, además de pagar 6.000 millones de euros por las acciones, debería asumir más de 10.000 millones de pasivo financiero con bancos privados, con bonistas o también con el Banco Europeo de Inversiones. Lo vamos a comentar. Mientras tanto, el IBEX 35 ayer se quedó estancado en un día de bastante transición, ya que era festivo en Estados Unidos y el mercado se está fijando sobre todo
en las energéticas. Deutsche Bank dice que no ve potencial en las energéticas del IBEX 35 y también en Japón. Japón, la verdad es que el año pasado vivió un año más que dulce, con importantes subidas, y para este año pues también los grandes bancos de inversión están poniendo ahí pues su mirada. Bank of America ve un recorrido del 13% en el parqué nipón, lo que llevaría por encima al índice Nikkei de los 40.000 puntos gracias a las mejoras de gobierno corporativo de las empresas, a un aumento de la rentabilidad y a unas valoraciones atractivas respecto a Estados Unidos. Recuerdan que la inflación ha vuelto, facilitando una política monetaria más normal, pero sin llegar a las subidas de tipos de interés de otros mercados. Esto ha debilitado al yen y ha impulsado las exportaciones. Y Goldman Sachs recomienda 20 valores, muchos de ellos multinacionales con presencias en Europa. Entre ellos están Sony, Hitachi, Kyocera, Daikin y también Suzuki. Hay mucho más, el día está arrancando, es martes. Gracias, bienvenidos, vamos con los titulares del día. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comienza este martes su participación en el Foro Económico de Davos, donde va a trasladar un mensaje de fortaleza de la economía española y buscará nuevas inversiones para nuestro país. Sánchez se va a reunir hoy con directivos de tecnológicas como Qualcomm, Cisco o Intel, y mañana se verá con los máximos representantes de compañías como Siemens o Sanofi. Mañana también se va a ver con los máximos responsables de empresas españolas presentes en este foro, en el que participan hoy el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, y el presidente del BBVA, Carlos Torres, que antes de viajar a Davos dejaba este mensaje sobre la importancia del papel de la banca y las empresas en la sociedad. Creo que tenemos que dejar de ver mal que las empresas sean rentables, porque lejos de ser algo malo es algo bueno para la sociedad, que conduce a que la sociedad prospere, y eso es especialmente verdad en el caso de los bancos por la especial labor que llevamos a cabo. Uno de los factores que más contribuye al desarrollo económico y social a largo plazo de las sociedades es la inversión privada. La inversión privada genera crecimiento económico y progreso. En Davos también intervendrán hoy el primer ministro chino Li Qiang y el presidente y consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, que asiste este año después de que su compañía haya superado a Apple como la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil en bolsa. El Ecofin abordará esta mañana la coordinación de las políticas económicas en Europa para este año. Los ministros de Economía y de Finanzas de la Unión Europea se reúnen para tratar este tema tras haber logrado en diciembre un acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales del bloque, que debe ser avalado cuanto antes por la Eurocámara para aplicarse este año. Sobre la mesa estará también la situación del Mar Rojo por su posible impacto en el crecimiento económico y en la inflación. A ello se refería el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo. Estamos siguiendo, sin ninguna duda, las evoluciones en la crisis del Mar Rojo, viendo cómo están evolucionando todos los indicadores relacionados con el precio de los fletes, indicadores relacionados con las posibles disrupciones en las cadenas de suministro, siendo muy conscientes de que es un elemento muy importante y en el cual tenemos que estar muy encima por su posible impacto en términos macro, pero también en términos de los precios. En Estados Unidos continúa hoy la presentación de resultados con las cuentas de Goldman Sachs. El banco estadounidense, que los 9 primeros meses del año redujo sus beneficios un 34%. También presentó los resultados Morgan Stanley, que en ese mismo periodo redujo sus ganancias un 14%. Aquí en Europa, Renault presenta sus resultados comerciales en el mundo correspondiente al año 2023. En los mercados, las bolsas van a abrir con caídas este martes, en el que Wall Street volverá a operar tras el festivo de ayer. Caídas que ya hemos visto esta madrugada en las plazas asiáticas, donde el Nikkei de Tokio perdiendo un 0,6%, recortes de medio punto en Shanghái y más de un 2% abajo el Hansen de Hong Kong. Los futuros en Estados Unidos con caídas de en torno al 0,4% y aquí en Europa algo más de medio punto se están dejando el futuro del DAX y el futuro del Eurostock 50. El IBEX 35 abre hoy desde los 10.076 puntos tras perder ayer un 0,6%. En el mercado de materias primas, el crudo también cede terreno esta mañana, aunque el Brent lo tenemos plano en los $78,16, bajando un 0,1% el futuro del West Texas, todavía por encima de los $72,5. En la agenda económica, el mercado, el Tesoro tiene una nueva cita con los inversores. Va a colocar letras a 3 y a 9 meses. Además, vamos a tener hoy a las 8 dato de inflación en Alemania y en Italia vamos a conocer la confianza inversora de la eurozona y también la de Alemania. Tendremos además cifras de desempleo en Reino Unido y en Estados Unidos vamos a conocer el índice manufacturero Empire State.
De esta noche es noticia la victoria de Donald Trump en los caucus de Iowa. El expresidente de Estados Unidos arrasa en su primer paso hacia la nominación como candidato del Partido Republicano a las elecciones del mes de noviembre con más del 50% de los votos. Por detrás, a gran distancia, se situaba el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con algo más del 21%. Creo que ha llegado el momento de que todos, nuestro país, se una. Queremos unirnos, ya sea republicano, demócrata, liberal o conservador. Sería muy bueno si pudiéramos unirnos y arreglar el mundo, arreglar los problemas y arreglar toda la muerte y destrucción que estamos presenciando. Prácticamente nunca hemos estado así. Nos uniremos. ¿Será pronto? Pronto. La reunión entre Iberia y los sindicatos terminaba anoche sin acuerdo. Las partes van a volver a reunirse mañana miércoles. La aerolínea mantiene su oferta de crear una nueva sociedad para los servicios de tierra y desde UGT amenazan con una huelga indefinida en Iberia si la compañía no da las soluciones adecuadas para el handling. Además, el gobierno elevará el salario exento del IRPF para evitar una mayor tributación al salario mínimo interprofesional. La Hacienda anuncia su intención de incrementar ese mínimo exento en el impuesto sobre la renta de 2024 por encima de la cantidad actual de los 15.000 euros, tal y como había anunciado por la mañana el Partido Popular. ¿Qué propone el Partido Popular? Y lo va a proponer en Cortes. Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo, para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador. Además, en materia laboral, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, adelanta que convocará una mesa de diálogo social para abordar la reducción de la jornada laboral. Dijimos que una de las medidas claves de esta legislatura iba a ser la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, que iba a ser la legislatura del tiempo de vida y del tiempo de trabajo. Pues bien, este es el siguiente paso que vamos a dar y tiene que ver con mejorar también la vida de la gente, pero con mejorar la productividad. Como saben ustedes, uno de los graves problemas que tiene nuestro país tiene que ver con la productividad. Y dos cositas más para completar estos titulares. En el exterior, el Fondo Monetario Internacional cree que China necesita reformas estructurales para frenar su desaceleración. Su directora gerente, Kristalina Georgieva, advierte sobre la caída bastante significativa, dice, de las tasas de crecimiento del gigante asiático. En última instancia, lo que China necesita son reformas estructurales para seguir abriendo la economía, para equilibrar más el modelo de crecimiento hacia el consumo interno, es decir, crear más confianza en la gente para que no ahorren, gasten más. Todo esto ayudaría a China a afrontar lo que predecimos que en ausencia de reformas sería una caída bastante significativa de las tasas de crecimiento por debajo del 4%. Mensaje de Georgieva desde el foro de Davos, donde el FMI presentaba un informe en el que alerta de que la inteligencia artificial afectará al 60% de los trabajos en las economías avanzadas. Y en Argentina los sindicatos mantienen la huelga contra el gobierno de Milei prevista para la semana que viene. En concreto para el miércoles 24 de enero va a tener lugar ese paro nacional. Las centrales sindicales volvían a rechazar este lunes la conocida como Ley Ómnibus al considerar que la declaración de emergencia y la delegación de facultades legislativas en el gobierno ponen en juego la institucionalidad del país. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. En la península y Baleares, bajo la influencia de una borrasca atlántica, se prevé una abundante nubosidad con precipitaciones, afectando a la mayor parte de la península. Serán más abundantes en el oeste de Galicia y del sistema central. En Canarias, igualmente, el paso de un frente dejará cielos nubosos, con precipitaciones en las islas occidentales. Se esperan brumas y bancos de niebla matinales en buena parte de zonas de montaña de la península, así como depresiones del nordeste. Además, habrá una posible presencia de calima en la mitad subpeninsular y este de Canarias. Las máximas en descenso en Canarias e interiores del norte peninsular, en aumento en el cuadrante sureste y sin grandes cambios en el resto. Las mínimas descenderán en buena parte de la mitad norte peninsular y medianías de Canarias, aumentando en el este del archipiélago, Andalucía y centro-sureste peninsular, y heladas restringidas a Pirineos y de forma dispersa en otras zonas de montaña. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy Tertulia Capital a partir de las 8:15 de la mañana nos van a acompañar José Luis Fernández Santillán, Antonio Díaz Morales y Jesús Reglero. Antes tendremos la oportunidad de hablar de Donald Trump y de las primarias republicanas en Estados Unidos. Vamos a ver cómo han sido, qué es lo que aporta Donald Trump, cómo está la carrera hacia la Casa Blanca, cómo está la popularidad del candidato republicano y también del demócrata. Y bueno, vamos a tomar el pulso a la actualidad allí en Estados Unidos. Importante, a partir de las 9:10 miraremos a los mercados y ojo, porque hoy JP Morgan Asset Management va a presentar su visión de mercados para el primer trimestre de este año y nosotros antes, en exclusiva, a las 9:05 los tendremos para que nos digan en qué activos, en qué regiones hay valor en este ejercicio. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Vamos con los mercados. Son las 7:17 de la mañana. Mireia Calderón, buenos días. Muy buenos días. Ángeles Lozano, buenos días. Buenos días. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Tiempo real en Asia. Pues hoy tenemos caídas, no son demasiado importantes. Bueno, sí, en el caso de Hong Kong estamos hablando de una caída del 2,3%. También retrocede más de un punto porcentual el Kospi surcoreano. El resto son caídas más o menos moderadas. A un recorte del 0,7 para el Nikkei de Tokio, que corta esa racha que lo ha llevado a los máximos de los últimos 34 años. También en rojo le acompaña el índice de Shanghai, corrigiendo un 0,8%. Otros índices, como Singapur, corrigen un 0,4%. Y la India, de momento, se ha dado la vuelta. Está liderando, ganando un 0,01%, 5 puntos. Muy bien. En Estados Unidos, ¿los futuros vienen en rojo o en verde? Hoy en rojo, con caídas importantes en el caso del Nasdaq del 0,57%. El S&P 500 también se deja un 0,35% y un 0,34% abajo el Dow. Muy bien. ¿Y en Europa los futuros vienen? También en negativo, futuro de DAX y de Eurostoxx 50 cayendo un 0,6%. El futuro del FT100 de Londres se deja un 0,35%. Muy bien. ¿En Asia se está cotizando el qué? Pues esas caídas se están imponiendo después de esas advertencias del Fondo Monetario Internacional sobre China. Ayer la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, decía que China necesita reformas estructurales para evitar, dice, una caída bastante significativa del crecimiento. Ya saben que mañana se publican cifras de PIB en China, entre otras referencias. Lo que el mercado espera, el consenso está en torno a un PIB del 5,3%, mejor que el dato anterior del 4,9%. Y atentos, en principio, a ese dato que va a marcar seguramente la jornada. Hoy, lo que hemos conocido son los precios al productor en Japón, que se han desacelerado, han quedado en el 0%. El mercado incluso esperaba que entraran en terreno negativo, una verdadera caída. El dato de IPC de Japón, ya saben que además se va a publicar este viernes. Y protagonista en el Nikkei, Toyota, que ha anunciado que planea producir unos 10,3 millones de coches en 2024, lo que la llevaría a un nuevo récord por segundo año consecutivo, pero está completamente plana y tampoco está registrando demasiados movimientos dentro de la bolsa de Taiwán. Taiwan Semiconductor Manufacturing, que este jueves presenta resultados, pero ya hay una previsión. El beneficio del cuarto trimestre va a caer un 23%. Estamos hablando de 7.210 millones de dólares en ganancias entre octubre y diciembre. Sería 3 trimestres consecutivos de descensos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la atención se va a centrar en el repunte de la demanda de este año. Ya saben que la demanda mundial de semiconductores empezó a debilitarse en 2022, algo que también se ha reflejado en 2023, pero ahora los analistas esperan que los inventarios, que el auge de la inteligencia artificial devuelva a una mayor demanda para los chips y los semiconductores. Ya saben que es el mayor productor mundial.
Taiwan Semiconductor Manufacturing, que como decimos está completamente plana. Hoy la debilidad dentro del Hansen de Hong Kong la vemos en algunas tecnológicas e inmobiliarias. Longford Properties pierde un 6,2%, lo mismo para Lenovo y JD Health. Las ganancias hoy apenas se registran en 8 valores dentro de esos 80 componentes del Hansen de Hong Kong. La que mejor tono tiene hoy es la operadora China Unicom, subiendo un punto porcentual. También la otra competidora, China Mobile, alzas del 0,9%, y Baidu también se cuela con una subida del 0,8%. Dentro de Tokio, la productora de zinc Toho es el valor más rezagado, corrigiendo prácticamente un 3,7%. Es justo a la inversa de lo que está haciendo las navieras Nippon Yusen, Kawasaki Kisen Kaisa o la eléctrica Oki. Avances, como decimos, del 3,7%. Muy bien. Vamos a mirar ahora el mercado americano. Claves para el día de hoy. ¿Estás mirando dónde? Pues hoy se publica el índice manufacturero Empire State de enero y Morgan Stanley y Goldman Sachs publican sus respectivos resultados trimestrales. Muy bien. ¿Y referencias hoy en España y en Europa, Ángeles? Tenemos subasta de letras a 3 y 9 meses. También los índices ZEW de confianza inversora de enero en Alemania y el conjunto de la eurozona. En Alemania e Italia, IPC del mes de diciembre, y en el Reino Unido se publicará la tasa de desempleo. Miraremos algunas empresas como Enagas, que ha emitido bonos a 10 años por importe de 600 millones de euros y con una demanda que ha sido 5 veces superior a la oferta. También a Telefónica, que extiende el plan de bajas a las unidades globales de la corporación. La operadora ha presentado un programa de salidas voluntarias en esas áreas. Muy bien. Y en Estados Unidos, ayer no tuvimos jornada, no hubo negociación, pero hoy estás mirando ya algunos valores y algunos sectores protagonistas. Sí, a Uber, que ha decidido cerrar el servicio de entrega de alcohol Drizly, que compró hace ya 3 años por $1.100 millones, algo que ha hecho que ayer el valor cayera algo más de un 0,4%. También a Tesla, porque su director ejecutivo Elon Musk busca obtener el 25% del control de votos sobre la empresa, actualmente pues alrededor del 13% de las acciones, y dice que quiere ese 25% porque se siente incómodo al hacer que Tesla sea líder en inteligencia artificial y robótica sin tener ese control de votación. Ayer Tesla cerró con caídas superiores al 3,5%. Y por último también miramos a Microsoft, que sigue con las buenas noticias porque lleva el asistente Copilot AI a las pequeñas empresas y lanza un nivel premium para particulares, y ayer se revalorizó algo más de un 1%. Bueno, pues ahí tenemos claves, referencias y valores a mirar en el día de hoy. En el día de ayer en Europa y en España, Telefónica lideró las subidas, también Robi. Parece que los inversores apostaron por los valores defensivos. Efectivamente, vimos a un IBEX 35 que terminaba con un descenso del 0,18%. Ayer los movimientos fueron estrechos en Europa, sin esa referencia de Wall Street. El IBEX parte desde 10.076 puntos. Es la quinta sesión consecutiva en la que nuestro índice cierra entre los 10.000 y los 10.100 puntos. Al cierre, las mayores caídas para dos de las compañías más castigadas el pasado año no levantan cabeza. Acciona se dejó un 2,25 y su filial de energía un 2,2%, y restaba puntos el Santander, que caía un 1,10. Seguimos muy pendientes de Grifols. Ayer veíamos al inicio de la jornada avances importantes que se diluyeron en pocas horas y finalmente la compañía cerraba con alzas del 0,25%. No se recupera, por lo tanto, de ese grandísimo varapalo sufrido la pasada semana tras el negativo informe de Gotham. Juan Esteve, CEO de Zona Value, cree que podría darse un nuevo ataque a la compañía de hemoderivados. Gotham City Research aún se va a guardar alguna carta más. Quiero decir, esto ya lo hemos visto en movimientos que ha hecho sobre otras empresas en el pasado, y primero lanza un ataque, deja pasar un tiempo y luego previsiblemente vuelve a lanzar otro ataque. Con lo cual tenemos que esperar. Yo sería muy cauto en Grifols porque al final el sentimiento de duda está en el mercado. Las acciones de Repsol destacaban ayer entre las más alcistas de la sesión. La compañía sumaba un 1%. Fue la tercera jornada consecutiva al alza tras esa recuperación del precio del petróleo por el incremento de las tensiones geopolíticas en el Mar Rojo. Y los bancos con signo mixto, las mayores subidas para Bankinter y la peor parte, como decíamos, se la llevaba el Santander. Enseguida me haces balance de Europa, pero antes hay una cosa que me preocupa, Mireia, que es el tema de los futuros en Estados
Estados Unidos. Vienen especialmente en rojo, ¿no? Sí, porque sobre todo los inversores están mirando al miércoles, que se conocen los datos de venta minoristas de diciembre, lo que podría alimentar esos temores de recesión y preocupaciones sobre el crecimiento económico si el gasto de los consumidores estadounidenses se enfría. Los economistas aquí anticipan un aumento del 0,2% para el mes, ligeramente por debajo del aumento del 0,3% de noviembre. Y además a eso se suma que otro lote de resultados bancarios se publicará durante esta semana, acortada por las festividades, lo que proporcionará pues más pistas sobre la salud de los consumidores y datos sobre pagos con tarjetas de crédito y morosidad. Goldman Sachs, Morgan Stanley y PNC Financial Service presentarán resultados hoy, y Charles Schwab y M&T Bank también está previsto que, así como varios bancos regionales, publiquen sus resultados esta semana. Miguel Ángel Temprano es gestor independiente. Todo es lo que llaman ellos un soft landing, un aterrizaje muy suave de la economía, quizás más abrupto en algunos países europeos que en Estados Unidos. También es cierto que en Estados Unidos intentamos hablar de Estados Unidos como un solo país y una sola economía, y luego Estados Unidos es muy divisible. En rojo podrían venir también las energéticas en Europa y especialmente en España, después de que Deutsche Bank publicara ayer un informe en el que deja sin potencial a la mayoría de las empresas energéticas del IBEX 35. Enagás es la compañía con la que el banco alemán es más pesimista, ya que le otorga un precio objetivo de 13 euros, un 18% por debajo de la cotización a la que cerró en el día de ayer. Ayer cerraron los índices europeos. ¿Cómo, Ángeles? Con descensos moderados. El DAX alemán caía un 0,49%, París un 0,72%, Milán un 0,47% y Londres un 0,4%. Ayer se volvieron a escuchar rumores en el sector bancario europeo. Se habló de la posibilidad de que Deutsche Bank y Commerzbank estudien de nuevo una fusión tras el intento fallido de hace 5 años. No hubo mucho impacto en la cotización. Commerzbank cerró con avances del 0,8%, Deutsche Bank recortaba un 0,9%, pero no eran los únicos rumores que había en el mercado. Veíamos a ABN AMRO subir un 1,1% ante el posible interés de Deutsche Bank en su adquisición. Y al margen de la banca, en la Bolsa de París destacó la tecnológica Atos. Perdió un 15% por otro relevo en la dirección que no gustó al mercado y sobre todo porque lanzó un nuevo profit warning. Un protagonista, Bankinter, crea un family office para clientes con más de 40 millones de euros. Su objetivo es estrenarlo el próximo mes de febrero. La idea es reunir en una única entidad todos los servicios que un cliente con patrimonios muy elevados puede requerir. Bankinter ofrecerá a sus mayores clientes, entre otros servicios, asesoramiento patrimonial, consultoría estratégica de M&A, inversiones alternativas, servicios de gestión de activos y también inmobiliarios. Bankinter cargará una comisión mínima de 100.000 euros para acceder a este servicio multicustodia. Según los cálculos de la entidad, su precio estará alrededor de un 50% por debajo del que cargan los family office convencionales en España. Son las 7:28, esto es Radio Intereconomía. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Como fotógrafa busco captar un instante único y en las rebajas un abrigo muy fashion. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. La economía alemana se contrajo un 0,3% en el año 2023, según la Oficina Federal de Estadística del país. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, confía en que el PIB de Alemania se recupere a lo largo de este ejercicio. Es de importancia específica, pero también estamos considerando la posibilidad el próximo año de un repunte gradual, lo que por supuesto tendrá consecuencias también para otras economías muy vinculadas a la alemana. La producción industrial de la eurozona se contrajo 0,3 en noviembre y suma ya 9 meses seguidos en negativo. Entre los Estados miembros, los mayores descensos mensuales se registraron en Grecia, Eslovaquia y Bélgica. El precio de la bombona de butano sube un 5% a partir de este martes. Alcanzará los 15,89 euros y suma así su segundo repunte tras 6 bimestres consecutivos de bajada. La patronal catalana de empresarios plantea a la CNMV que regule y limite las posiciones especulativas en operaciones bajistas tras los problemas en Grifols. Desde Foment reclaman a las administraciones públicas que defiendan los intereses de los sectores estratégicos y de sus mercados. Los españoles gastaron más de 3.000 euros de media en compras por Internet en 2023. La cifra está un 10% por encima de la del año anterior, según un estudio realizado por el Observatorio CTLM. Y Oxfam Intermón denuncia que el 10% de los españoles más ricos acaparan más de la mitad de la riqueza nacional. Además, señala en su último informe que se necesitarán 229 años para erradicar la pobreza en el mundo. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones crea un apartado de sostenibilidad. El órgano perteneciente al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa tomó la decisión de incluir un departamento con carácter transversal de sostenibilidad. Lo hace con afán de adaptarse a las nuevas exigencias y a la realidad económica. El departamento asumirá funciones como la supervisión en sostenibilidad, la coordinación en cuanto a la aplicación de normativa de sostenibilidad con otras entidades aseguradoras o la colaboración con organismos públicos en materia de sostenibilidad. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Ven y vive la experiencia. Del 24 al 28 de enero llega Fitur, Feria Internacional de Turismo. Descubre las maravillas de Ecuador y sus 4 mundos junto con miles de destinos de todo el planeta. Sábado y domingo abierto al público. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid. Siente la inspiración. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. El primer análisis de la mañana. Con Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Varias cositas importantes. Hoy en el diario Expansión escribieron una tribuna diciendo que Grifols se coloca a tiro de OPA, que grandes fondos de capital privado podrían estar interesados en entrar en la compañía viendo los precios de derribo a los que ha llegado después de todo el escándalo con Stratton y con Gotham City. ¿Tú cómo lo ves? ¿Realmente crees que puede ser una joyita para grandes private equity? Vamos a ver, yo creo que sí que hay una bajada de precios respecto a los niveles en los que estaba cotizando, pero hay mucha tela que cortar, ¿no? O sea, ahora mismo hay muchas dudas sobre la empresa y, bueno, pues para empezar, una firma de alguien que parecido al capital riesgo, que son los bajistas, ¿no? Que juegan o hacen operaciones muy arriesgadas,
piensa que vale cero, ¿no? Y entonces aún sigue valiendo más de 5.000 millones de euros y, bueno, pues hay problemas graves, ¿no? Y que saber dónde está la propiedad de empresas muy importantes dentro del grupo, si está en la empresa, está en la familia, tiene derechos la empresa a comprarlo a la familia o no. Luego parece que hay unas cláusulas en las emisiones de deuda bastante notables en las que si hay cambios de control de la compañía o se cambia el consejo de administración, bueno, pues habría que abonar de golpe, o sea que encarecerían la operación. No lo sé, la verdad, yo ahora mismo no lo haría. Ya. O sea, yo esperaría un poco más a ver qué pasa, cómo se va viendo la cosa, y luego me lo pensaría, ¿no? Y además es un sector muy complejo, ¿no? O sea, hay que pensar que el plasma no puedes dejar de suministrarlo aunque no te pague, porque es un tema de seguridad, de sanidad. Mirando al mercado laboral, el Gobierno está ultimando a aprobar un alza del mínimo exento del IRPF más allá de los 15.000 euros, en paralelo a la alza del 5% del salario mínimo. Primero, ¿por qué? ¿Cuál es la intención y qué te parece a ti? Bueno, la intención es que la subida del salario mínimo se quede íntegramente en los trabajadores y no que le suba el IRPF y por lo tanto pues pierdan la mitad por el camino, ¿no? Yo creo que la intencionalidad es en parte pues compensar a los trabajadores que cobran el salario mínimo y que no les suba la tributación, ¿no? Y es un ejemplo muy claro de cómo van las cosas en España. Fundamentalmente pues se pensaba que la mitad del dinero que se iba a subir se les iba a ir en cotizaciones y en subida de IRPF, y yo creo que por un lado pues se hace con la intención de que no les perjudique y que no pierdan esa subida, y por otro lado pues hay una intencionalidad política clara de una ministra que ha salido muy dañada de la votación, de las últimas votaciones en el Senado, y que quiere volver a la palestra, y porque ya tenemos unas elecciones en breve, ¿no? Ya. Hablando de la ministra, ayer comentaba la ministra Yolanda Díaz, dije que esta iba a ser la legislatura del tiempo de vida y del tiempo del trabajo, pues este es el siguiente paso que vamos a dar y tiene que ver con mejorar la vida de la gente, pero también mejorar la productividad, y para ello ha convocado a patronal y a sindicatos para empezar a hablar de la jornada laboral que en España lleva 40 años congelada. Es momento de hablar de un recorte de la jornada laboral, cómo recortar la jornada laboral y al mismo tiempo no perder en productividad y competitividad. Bueno, vamos a ver, eso yo creo que a día de hoy es imposible, ¿no? Se puede mejorar en productividad y en competitividad con trabajadores más formados y que hagan trabajo de mayor valor añadido. Eso no va a ocurrir en 2 o 3 semanas o en varios meses que se pueda tardar en negociar, ¿no? A día de hoy pues la situación económica es compleja, está comprometida por muchos factores, y yo creo que ahora mismo no toca, y luego bueno pues da una sensación de que hay una ansiedad política muy grande en el actual gobierno, pensando que se puede acabar la legislatura en cualquier momento y que quieren todos aprobar todo en 2 semanas, ¿no? O sea, estamos hablando de que no lleva constituido prácticamente nada y hemos tenido votaciones de asuntos de enorme calado. Hay pues declaraciones por parte de los socios nacionalistas del gobierno de que quieren hacer reformas también de mucho calado en muy poco tiempo, y ahora pues por si fuera poco la ministra de Sumar está desesperada por aprobar cosas que la pongan en el candelero, pues en caso de que hubiera unas nuevas elecciones pues no tener mucho desgaste electoral. Yo creo que ahora mismo no toca, que la productividad en España se va a ver mermada y que tenemos una situación económica muy compleja como para andar hablando de esto. Vale, 2 cositas más. Hoy cuenta el diario Expansión que Madrid y Cataluña afrontan una escasez de 800.000 viviendas nuevas. ¿Esto por qué y qué consecuencias tiene también? Bueno, yo no sé si eso es así. O sea, yo creo que hay una situación artificial en cuanto a el mercado de la vivienda, ¿no? Las legislaciones y la imposibilidad de alquilar casas sin que haya muchas cerradas, pues implica que hay distorsiones, y yo creo que es demasiado, ¿no? O sea, eso implicaría que prácticamente hace falta o van a venir a vivir
en torno a 1,5 millones de personas a estas dos zonas, ¿no? Yo creo que eso no es así, que el problema que tenemos es que la legislación inmobiliaria es muy compleja para los tenedores de vivienda que quieran ponerlo en alquiler y por lo tanto, bueno, se están retirando muchas viviendas del mercado de alquiler y eso está generando tensiones en los precios y una demanda que yo creo que es de alguna manera artificial. Estamos hablando de que somos un país que prácticamente no crece y que tampoco está habiendo demasiada movilidad geográfica, ¿no? O sea, que es que son proyecciones un poco muy grandes, que sí que habrá que renovar parques es razonable. Y luego otro de los miedos que tienen, que es la cantidad de gente que trabaja en construcción, bueno, esto es muy sencillo, si de verdad hay trabajo con el nivel de paro que tenemos en este país, que no se preocupen los señores, que ir a la gente a la construcción, y si no, bueno, pues efectivamente existen nuevas tecnologías que tienen menos capital, ¿no? Pero yo creo que los cálculos sobre demanda y necesidades de vivienda están muy alterados por un mercado inmobiliario muy condicionado por la legislación nacional, ¿no? Y ya lo último, Davos, estos días está en el punto de todas las miradas, allí se concentran todos los líderes empresariales, todos los presidentes de gobiernos, grandes inversores. ¿Para qué sirve que se decide en Davos? Yo creo que más que decidir, lo que se intenta es dar una imagen clara de cuál es la situación económica global, cuáles son los mayores riesgos y hacia dónde van las políticas de los gobiernos, ¿no? Y que por lo tanto van a tener influencia en la economía. Y a raíz de este tipo bueno, también cómo cambia la tecnología, en fin, se habla muy en profundidad y con mucho nivel de la situación económica y por eso acuden los grandes, o los presidentes de grandes empresas o ejecutivos de grandes empresas para escucharlo y a partir de lo que digan ahí, pues tomar sus decisiones sobre cuáles son las políticas o cuáles son las medidas que deben de adoptar cada uno en su empresa, ¿no? Yo creo que es más eso que cualquier otra cosa, ¿no? Muy bien, pues Juan Pablo Calzada, economista, asesor financiero, gracias por las claves, cuídate y a por el martes. Un abrazo. Por el martes. Adiós, chao, chao. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Cuando compongo música busco un hit, un exitazo. Y en las rebajas, camisas y pantalones. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos a ir con los diarios y empezamos por Expansión. Titula: escasez de suministros por la crisis del Mar Rojo. Michelin, Tesla, Volvo han tenido que parar las plantas por falta de materia prima. Se reavivan los temores por los efectos en el precio del petróleo y por la inflación. Davos, máxima tensión ante la cita de Sánchez con la cúpula empresarial. Ryanair, Vueling e Iberia llevan el tráfico aéreo a récord. El tirón de las principales compañías aéreas que operan en el mercado español llevaron a AENA a batir récord de pasajeros en los aeropuertos en 2023, con 283 millones de viajeros, un 2,9% más que en 2019. Destaca: Portobelo y Tensile compran Plenoil. Torres, el dividendo de BBVA en 2023 será claramente superior. Y Bankinter crea un Family Office para clientes con más de 40 millones de euros. También destaca que Santander y BBVA se convierten en líderes en rentabilizar la subida de tipos de interés y que Telefónica busca sustituto para Huawei en 5G. Diario 5 días. El Gobierno incrementa el mínimo exento del IRPF por el alza del salario mínimo interprofesional.
Récord de tráfico en los aeropuertos gracias al low cost. Iberia ofrece 1.700 salidas y una nueva firma de handling para cerrar la crisis. Los sindicatos se oponen pese a que IAG controlaría la empresa y garantizaría los derechos. Biotest deja 2.000 millones de deuda en Grifols y no suma a los beneficios. BBVA anticipa un alza sustancial de dividendo a cargo del año 2023 y Santander, Banca March y Bankinter gestionan el 40% invertido en SICAVs. Los tres bancos ganan cuota de mercado y controlan ya 230 vehículos inversores. Diario El Economista. 12 bufetes demandarán a Grifols en Estados Unidos y en España. En Estados Unidos se presentarán acciones colectivas y en España individuales. Los analistas esperan solo 4 bajadas de tipos del Banco Central Europeo en 2024. Los fijos discontinuos en paro suben un 20% hasta casi 750.000. Y también cuenta este diario que Renfe nombra número 2 a Óscar Gómez y que Citi sitúa el precio del crudo en $60 para el año 2015. Me quedo con la contraportada del diario Expansión. A Chiara Ferragani se le atraganta la Navidad. Una de las influencers más seguidas del mundo desata una ola de indignación por apropiarse de fondos recaudados de la venta de un bizcocho navideño que van a destinar a un hospital infantil. Safilo y Coca-Cola cancelan acuerdos, mientras que Tots, donde es consejera, está estudiando el caso. Ella, con cerca de 30 millones de seguidores en Instagram, ha creado una marca mundial. Baloco, el productor de Pandoro, pagó a 1 millón de euros a la influencers por su colaboración y es italiana, una de las influencers más seguidas en todas las redes sociales. Ha creado una auténtica marca mundial. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Manuel David, adelante. En El País destacan varios titulares. El documento PSOE-Junts no concreta las cesiones en inmigración. Dice que el texto solo anuncia una ley para la delegación de la gestión integral en clave internacional. Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, contra todos los obstáculos. Dicen que consiguió jurar el cargo 9 horas después por ese intento de boicot a su investidura de sectores políticos. Y también la violencia en Israel y en el Mar Rojo encona el conflicto. Un atentado en Tel Aviv y un misil contra un barco de Estados Unidos agravan el temor a una escala regional por la guerra en Gaza. 2 asuntos en portada en el diario ABC. El principal, Ayuso acusa al gobierno de desenchufar Madrid. Transición Ecológica rechaza ampliar el suministro eléctrico para decenas de proyectos tecnológicos y pone en riesgo una inversión de 16.000 millones. El otro asunto de portada para la inmigración, acompañado del siguiente titular: las pateras de Barajas que Marlaska negó. Calificó de problema puntual las denuncias de las condiciones infrahumanas de las salas de asilo e inadmitidos por las críticas de jueces, policías y trabajadores sociales. La fotografía del diario es para esas imágenes de los inmigrantes hacinados en alguna de las salas del aeropuerto madrileño. En el mundo la fotografía va para Donald Trump, quien lidera la carrera por el trono republicano. Se le ve entregando pizza a los bomberos del estado de Iowa, aunque el titular más destacado son las declaraciones del ministro de Economía de Arabia Saudí. Dice: España no debe temer por la entrada saudí en Telefónica y nuestra relación con el gobierno es muy importante y es prioritario para nosotros que siga así. También el gobierno ultima un plan para proteger a la infancia. El proyecto antiporno para menores obliga a todos los usuarios a dar el documento nacional de identidad. Junts ligará los presupuestos a la cesión total de los tributos, titula el diario La Razón. Puigdemont cree que el PSOE ya no tiene escapatoria con la amnistía y mira a la siguiente fase. El otro asunto es el de las cesiones, que podrían incluso hacer descarrilar, dice el diario La Razón, la reforma del artículo 49. El PP alerta del riesgo de esa debilidad socialista con los independentistas. En el plano fiscal, Hacienda suaviza el IRPF del salario mínimo tras denunciar el PP que se quedarían impuestos 338 de los 756 euros de la subida. Y mirando hacia el exterior, la Unión Europea ultima una misión disuasoria en el Mar Rojo con una operación para escoltar a los buques europeos. En cuanto a la prensa internacional, comenzamos con el medio inglés The Guardian. Los maquinistas británicos organizarán una nueva ronda de huelgas en el marco de un prolongado conflicto salarial que afectará a los servicios de todo el país desde el 29 de enero hasta el 6 de febrero, según anunció el lunes la Asociación de Ingenieros de Locomotoras y Bomberos. En Francia, Le Monde mira hacia Estados Unidos con las elecciones americanas, los caucus y Donald Trump, que ha ganado con el mayor margen de la historia en la primera contienda por la nominación presidencial republicana, afirmando su posición dominante en la carrera hacia la Casa Blanca en 2024. En el periódico italiano La Repubblica explican en su portada que Matteo Salvini transformará el Consejo Federal
en una especie, dice Salvini, de gabinete de guerra y advierte a sus seguidores: las elecciones europeas serán fundamentales y existe riesgo de polarización del voto. Hay que ponerse manos a la obra. Los asuntos internacionales en la portada del Frankfurter Allgemeine Zeitung germano, que titula: Kim endurece su tono contra Corea del Sur. El gobernante de Corea del Norte dice que la reunificación ya no es posible, habla incluso de una posible guerra y tiene cerradas las instituciones que mantienen contacto con su vecina del sur. En Estados Unidos, la portada del New York Times, algo que sorprende es que Boeing comunicó que haría cambios en los procesos de control de calidad después de que uno de sus aviones 737 MAX 9 perdiera una parte de su cuerpo durante un vuelo casi catastrófico de Alaska Airlines este mes. El Wall Street Journal, por su parte, detalla que este éxito en la primera votación que conduce a las elecciones presidenciales de noviembre consolida el estatus de favorito del expresidente Donald Trump frente a sus dos principales rivales del gran All Party, Ron DeSantis y Nikki Haley. El candidato Vivek Ramaswamy ha tirado la toalla y ha pedido votar por Donald Trump. Desde el diario Haaretz de Israel destacan las declaraciones del ministro de Defensa. Dicen que el alto al fuego solo pondría en peligro a los rehenes y piden también una solución diplomática en Gaza cuando finalice la operación militar. Y terminamos con el South China Morning Post, el diario hongkonés que mira hacia Japón. Dice que hay avistamientos de osos que han provocado las alarmas y los temores en algunas comunidades remotas. Los expertos advierten que estos animales tienen menos miedo de los humanos debido a una disminución del número de cazadores, y la fácil disponibilidad de presas ha sacado incluso a algunos de la hibernación antes de tiempo. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Hoy con Íñigo Peña, que es socio y director de Valor Óptimo EAF. Íñigo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Mirando este 2024 recién estrenado, ¿qué tendencias, qué estrategias estáis adoptando desde Valor Óptimo para aportar valor a las carteras? El entorno es complicado, ¿no?, por el tema del Mar Rojo, porque el mercado está muy optimista con el tema de las bajadas de tipos de interés y la no recesión económica. ¿Qué estrategias, qué temáticas y tendencias? Bueno, pues después de cerrar un 2023 con excelentes resultados, realmente desde Valor Óptimo entendemos que la estrategia no debería basarse en el comportamiento de los mercados en concreto, en un momento puntual, ni por el aumento o disminución de la volatilidad. En 2024 cumpliremos nuestro 15 aniversario con esta misma filosofía, que ha sido desde el principio, y que atiende a que las modificaciones en las carteras de nuestros clientes pues realmente responden a cambios que se produzcan en sus circunstancias personales o incluso vitales, por un lado, y luego también por el comportamiento que tengan los activos o por la situación en la que se encuentren cada uno de sus activos, pero no por la volatilidad. Y este año, y yo creo que ha sido un ejemplo claro. En marzo, si recordamos, la crisis de Silicon Valley, o en octubre ese repunte de la inflación, pues hizo que el mercado se tambaleara, y nosotros pues seguimos con la misma estrategia que se había definido desde inicio. Si echamos un poco más la vista atrás, y si nos vamos 18 meses atrás, pues es que nos hubieran dicho que que en 18 meses después íbamos a estar con tasas de inflación en el 3-4%, cuando antes habíamos llegado al 9-10%, y que ninguna economía iba a entrar en recesión, o al menos una recesión severa, pues no nos lo hubiéramos creído, y realmente este es el escenario en el que estamos. Como bien indicas, con luces y con sombras. Ayer conocíamos también el dato preliminar del PIB alemán, que se publicaba ayer, como digo, y había un ligero retroceso del 0,1%, lo cual pues nos lleva a pensar que también va a haber esas sombras que anunciabas, y que la economía de la zona euro pues va a estar al ralentí. En un escenario de ralentí económico y bajadas de tipos de interés en la recta final del ejercicio, pero todavía alta inflación, entiendo que se impone la gestión activa, el estar muy encima del cliente y el estar muy encima también de las carteras. Y luego, sobre todo, el insistir en el cliente que esto es una carrera de fondo. El largo plazo siempre renta, siempre premia, ¿verdad? Totalmente, como te decía en la pregunta anterior que me hacías, nuestra filosofía en Valor Óptimo siempre ha sido esa, sigue siendo así, y pensamos que es la única efectiva, y es tener una estrategia a largo plazo. Como bien dices, estar atento al mercado y estar atento a los cambios que se pueden realizar en base a
las circunstancias personales que uno pueda tener o en base a los cambios en los activos, pero más allá de esa volatilidad del corto plazo, más allá de ese día a día del mercado que muchas veces pues nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas porque su comportamiento es absolutamente irracional, ¿no? De hecho, comentabas también, bueno, pues vamos por el buen camino, la relajación de los tipos de interés. Desde nuestro punto de vista es una muy buena noticia, es que las cosas funcionan, pero el dato de inflación de Estados Unidos que conocíamos la semana pasada, con ese ligero repunte hasta el 3,4 desde el 3,2 previsto, o incluso el del desempleo en noviembre en la zona euro, que ha sido pues el mejor conocido hasta la fecha, del 6,4, pues nos dan pistas de que la situación de nuevo no va a ser fácil, a pesar de que hayamos entrado ya en esa senda de política monetaria relajada que hablabas, de bajadas, por lo menos de no subidas de tipos, ¿no? Veremos si bajan y cuándo. ¿Esperáis 3 bajadas como la mayoría del mercado o esperáis, como anticipa ya la renta fija, hasta 5 bajadas este año de tipos de interés y la primera ya en el primer trimestre? Bueno, va un poco en línea, la respuesta a tu pregunta va un poco en línea con las dos anteriores que te decía. Pensamos que tiene muy poco valor para el asesoramiento de una cartera de inversión anticipar si son 3 o si son 5, y sin embargo, donde creo que más valor se aporta, donde más valor puede tener un asesoramiento es a la hora de decir, oye, realmente hemos dado un giro, como se dio en octubre, desde nuestro punto de vista un poco tarde, pero se ha dado un giro ya en esa política monetaria y vamos hacia una política monetaria en la que por lo menos no va a haber subidas de tipos y como decías, 3 o 5, yo creo que ahora mismo no se puede anticipar cuando, como te explicaba, en el mes de diciembre, el dato del mes de diciembre de inflación vuelve a repuntar o el desempleo no cede en la zona euro, ¿no? Creo que sí, que vamos a hacer una política monetaria más laxa. Veremos si son 3, si son 5 o cuándo empiezan, porque de momento las cosas pues no están fáciles para tomar las decisiones. Bueno, pues Íñigo Peña, socio y director de Valor Óptimo EAF. Muchísimas gracias por las claves, enhorabuena por ese trabajo que estáis realizando y por estas pequeñas pildoritas de educación financiera y de poner en valor el trabajo de los asesores financieros. Gracias, cuídate mucho y a por el martes. Feliz día. Muchísimas gracias. Adiós, y un abrazo para todos. Adiós. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Hoy, en Capital Intereconomía. De lunes a viernes estamos aquí hasta las 12 de la mañana y hoy a la recta final en nuestro espacio de desayunos vamos a hablar de los search fund, de aquellos inversores que buscan capital y que buscan al mismo empresas de tamaño mediano, de tamaño pequeño, para mejorar su gestión y para aportar capital. Vamos a hablar de los search funds aquí en Capital Intereconomía en Desayunos Capital. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. Llegando a las 7:58 de la mañana, conectamos con el Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras. Jesús Matsuki, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con bastantes dificultades de manera generalizada en los principales movimientos de acceso a la ciudad. Además, debido a una incidencia, los conductores que acceden por el norte del Paseo de la Castellana van a encontrarse un tráfico algo más incómodo antes de alcanzar la Plaza de Castilla. Por otro lado, a destacar unos niveles de circulación muy altos en la M30 desde primera hora de la mañana. Una incidencia a la altura de O'Donnell ya ha sido solucionada, nos deja un panorama de tráfico aún más complicado
en el arco sureste, en sentido Puente de Ventas. ¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con Opción a Encuentro, la solución innovadora de Inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestras más de 20 oficinas o llámanos al 622 51 28 92. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Son las 8 de la mañana, las 7.